Buenas tardes a todos. Hola, Tanto tiempo que no nos conectamos en sí, transmisión. muchísimo tiempo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, sobre todo en el marco del libro Conflictos, Creencias y Sueños. Siempre hacemos transmisiones de concursos, de sorteos, pero hace tiempo que no estábamos ya en este tema como de taller, ¿no? Y sobre Así todo es. de creación literaria. Esta es una nueva etapa, la tercera edición. Los que nos han seguido en redes han visto que tanto la primera y segunda edición dieron como resultado el libro Buscadores de Sueños, que gracias a Dios pues le está yendo muy bien, Muy ha tenido bien. muy buena acogida del público. Quienes conocen a algunos de los ganadores o siguen sus redes han visto lo que han vivido ellos en la Feria de Guadalajara, Así es. bueno, Una una cosa es experiencia ellos como increíble. autores, ¿no? Y otra nosotros como editores. Fue una verdadera fiesta, ¿no? Sí, fue un día maravilloso para todos los autores, estar con Carlos Cuauhtémoc, vivir ahí la experiencia de la feria. Yo creo que lo que ha pasado con Buscadores de Sueños ha sido como el nombre, un sueño, ¿no? Así Ha es. sido maravilloso y la verdad es que estamos muy emocionadas de que nuevamente podamos vivir esta experiencia de tener un nuevo libro con los cuentos ganadores de esta tercera convocatoria. Así que bueno, a mí me entusiasma Así muchísimo, es. me parece maravilloso. También la respuesta para esta tercera convocatoria ha sido maravillosa. Hemos tenido pues respuesta de muchísimos países que se han inscrito y bueno, gracias a todos por sumarse a ser escritores y a dejar una huella. Entre los participantes de esta nueva edición tenemos personas de Bolivia, Perú, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Argentina, España y bueno, por supuesto México, ¿no? Así es. Hay más países participantes que en las ediciones anteriores y bueno, esperamos realmente que lleguemos al final con un gran libro como fue Buscadores. Uh Y -huh. bueno, y no solo un gran libro, sino que seguir creciendo como familia Uh Diamante -huh. con nuevos autores, Así es. porque bueno, todos los ganadores pasan a ser autores de Editorial Diamante. Entonces, la idea de hoy es encontrarnos en este Face Live para explicarles un poquito cómo es la dinámica de esta tercera convocatoria. Tiene algunas diferencias de las anteriores, tanto la primera como la segunda, como era el lanzamiento del libro, lo hemos hecho un poquito llevado de la mano, ¿no? Hemos hecho un taller semanal en el cual revisábamos sus retos, compartíamos dudas, hacíamos transmisión en vivo, pero para esta tercera edición hemos tomado la decisión de hacerlos, Mucho más soltarlos un sencillo, poquito, ¿no? así es. Y también por petición de los participantes. Vamos a ver si es verdad que solos Se puede. trabajan más, ¿no? Bueno, en los anteriores era un concurso taller. En este caso no va a ser concurso taller, sino que va a ser concurso. Uh -huh. Se va a basar también en el libro Conflictos, Creencias y Sueños, en el cual la recomendación nuestra es que vayan realizando todos los retos. Bueno, ya deberían ir por lo menos por la mitad de los retos. Así es. Y tienen en la plataforma virtual, en CCS Escritores, todos los videos que van asumiendo cada uno de los retos, ¿no? Y van explicándolo, van contestando dudas de las anteriores participaciones. Esto como una manera de ir teniendo un taller sin ser un taller directo, para los que extrañan un poquito la modalidad de antes. Entonces, lo primero es aclarar, no hay que mandar retos. Nos han mandado muchas preguntas sobre eso. No recibieron un calendario de retos porque no deben enviarnos los retos. No vamos a revisar retos. Sí les recomendamos un poquito por experiencia, ir subiendo los retos al portal, porque eso les permite la opinión de otros lectores y les ayuda a ustedes ir purificando un poquito su escritura, pero no hay una obligación en esto, no es un motivo de calificación. Eso como primer punto, ¿no? No hay que enviar los retos. El segundo es que tienen los videos del taller como apoyo. No se confundan cuando vean los videos donde dicen manden sus retos, si no quedan fuera, eso era para las ediciones de taller. En este caso es concurso, no es concurso taller. Entonces no hay fechas. Los videos son para que puedan ver las dudas que tuvieron otros compañeros de ustedes en los mismos temas. Y el tercer punto importante es que aunque no es un taller, sí les vamos a regalar la asesoría por medio de correo electrónico. Uh -huh. Todos los participantes, o sea, todos aquellos que ya fueron confirmados, que recibieron su número de registro, recibieron también ahí el correo electrónico al que tienen que escribir, que es ccsescritores@esdiamante.com,
y ahí pueden hacer consultas no en relación a su cuento final. El cuento final no lo vamos a revisar y no lo podemos ver hasta que ya no lo entreguen. Una vez que lo envíen ya no hay chance de corrección. Así que el correo es más bien para si tienen dudas de alguno de los retos, si no les queda claro algún punto como puede ser diálogo, forma, fondo, el estilo, el ritmo, Sí. el lector, el lector ideal, y todos esos puntos Personajes, así cómo usar es. los personajes, cómo usar los tiempos verbales. Creo que lo bonito de este libro es que te va llevando paso a paso, o sea, si ustedes llevan a cabo los 25 retos y están constantemente en el portal subiendo sus retos, están estudiando tanto el libro como los videos y de pronto pues apoyándose un poquito con la asesoría vía correo. Es como hacer una maestría en línea, ¿no? Que requiere mucho de parte del alumno para poder estudiar, para poder trabajar, para poder preguntarle virtualmente al maestro cómo hago esto, cómo hago lo otro. Y eso les va a ayudar mucho también a ustedes a crecer como escritores, como alumnos y, bueno, finalmente como creadores de este cuento. Algunos han preguntado por qué si no iba a ser un taller estábamos exigiendo el libro para el concurso. Claro. Bueno, el libro es la herramienta fundamental porque no queremos hacer un concurso en el cual se escriba gente que no tenga ni la mínima noción de qué es un cuento, de cómo generar un cuento. Y cómo escribir, entonces, ¿no? En el libro tienen todas esas herramientas. Por ejemplo, a la hora de plantear la idea, lo que yo les recomiendo es, bueno, van a ser personajes, vayan al capítulo de personajes. Fíjense, bueno, cómo hago un personaje, chequen bien los detalles, los ejemplos que le dan, miren el video que trata ese punto y ahí pues pueden ver que su personaje esté bien perfilado. Y lo principal es que antes de asumir su cuento, lean por lo menos el reto 1 y 2, que es el del lector ideal y el del objetivo, ¿no? Es para qué escribo y a quién le escribo, porque eso le va a dar todo el tono al cuento que entreguen luego como resultado final. Totalmente. Bueno, esta es como la Biblia. De hecho, nosotros que trabajamos aquí en la editorial, cada vez que estamos revisando algún libro y que estamos trabajando en una publicación, es literal nuestra Biblia. Entonces, por esa razón es que es requisito para poder participar en el concurso y sobre todo es uno de los requisitos para poder presentar el cuento, ¿no? Lo que se ve en este libro tiene que verse reflejado en el cuento. Y bueno, les va a encantar. Además, si no lo han leído o si todavía están apenas por abrirlo, los va a ir guiando Carlos Cuauhtémoc de la mano para que puedan soltar la pluma, para poder crear y bueno, les va a ayudar muchísimo para la elaboración de su cuento. Y bueno, me gustaría también recordarles qué es lo que se necesita para el cuento. Como saben, la fecha límite de envío de su cuento es el 14 de agosto. Como dijo Romy, no vamos a revisar ni asesorar sobre los cuentos, más bien vamos a asesorar sobre cualquier duda que tengan al escribir, pero la fecha límite en la que nosotros vamos a recibir los cuentos con nuestro comité editorial, 14 de agosto 2019, apúntenlo. Cosas importantes que se deben considerar para su cuento: la temática es libre, pueden hablar de lo que ustedes quieran. La extensión, esto sí es muy importante, debe ser máximo de 4,000 palabras, no debemos excedernos, tienen que lograr hacer una historia maravillosa en 4,000 palabras. El formato, bueno, deben ser en Word, letra calibre 12 a doble espacio, y una vez que lo tengan, tienen que enviarlo por correo a nuestro mail de ccsescritores@esdiamonte.com. Bueno, ya por vía correo a todos los que están inscritos les mandamos cómo deben enviarnos esto mismo, este cuento. Tienen que adjuntar además una carta donde ustedes certifiquen que ustedes hicieron el cuento, que es de su autoría, que no lo publicaron en ningún otro lado. Debe estar firmado esta carta por ustedes y deben adjuntar pues una identificación personal, ya sea una IFE o un pasaporte. Entonces, bueno, eso ya se los mandamos por correo, pero no se les olvide la fecha límite, 14 de agosto. No va a haber prórroga en la recepción del concurso. Somos muy exigentes en cuanto a las bases, también por respeto a todos los participantes. Así que les recomiendo no esperar al 14. El 14 se puede ir la luz, pueden cortarles el internet, se les pueden acabar los datos. Entonces, no esperen al 14 para enviarlo. Anótense ustedes como fecha límite un día antes. Déjense por lo menos 1 o 2 días
de movimiento para que cualquier problema que tengan puedan resolverlo. Porque de veras que luego es muy doloroso agarrar y decirle a una persona, no, disculpe, pero quedó descalificado porque no lo envió, ¿no? Entonces, aunque la fecha límite es el 14 de agosto, les recomiendo que para ustedes en su cabeza se lo anoten en todos lados, 12 de agosto, 13 de agosto, para que tengan por lo menos la posibilidad de, si tienen algún problema, resolverlo en el camino. También una recomendación sería que puedan conseguir el libro de Buscadores de Sueños. Lo tenemos en vía electrónica, en cualquier tienda digital, Amazon, o ya distribuido en toda Latinoamérica. Porque, bueno, si ustedes también leen los cuentos de nuestros escritores ganadores de la convocatoria pasada, se pueden dar un poco una idea de lo que estamos buscando como editorial para publicar. Obviamente queremos que ustedes sean súper creativos, que hagan algo totalmente diferente, no copiar nada de lo que ya está, pero sí les puede dar una idea de lo que estamos buscando también para nuestro sello editorial este año, que de hecho estoy emocionadísima porque lo vamos a presentar en la FIL Guadalajara, la feria más importante de Latinoamérica, así que bueno, los ganadores pues van a ser anunciados en septiembre, 3 de septiembre van a ser anunciados los ganadores, y bueno, ya de ahí pues arrancaremos con el proceso para poder presentar el libro en la FIL. Vamos a responder algunas preguntas que hay. Pregunta Angie Suset, ¿cuál es el portal? El portal es ccsescritores.com. Y si la carta es notarial o simple y firmada. No, notarial no. La carta es muy simple. Igualmente a todos los participantes se les va a enviar una modelo para que no se confundan. Es muy simple, son 2 o 3 líneas donde uno dice, doy fe que el cuento es de mi autoría, que no fue publicado en ningún lado, y ahí lo firman a mano y luego lo escanean o le sacan una foto y lo adjuntan al correo. Esto se pide también por el tema de derechos de autor. Uh-huh. Aunque no lo preguntaron, sí me lo han preguntado por correo, no tienen que registrar el cuento, no hace falta registrar el cuento a la oficina de derechos de autor. Luego de ser seleccionados, los que sean ganadores, ya la editorial se encarga del registro de cada cuento a nombre del autor y se les envía a ustedes el comprobante de esto. Y los que no ganaron, sí, si quieren, pueden ya luego registrarlo cada uno. Pero sí, envíenlo sin registrar para que luego la editorial haga el proceso y es más fácil hacerlo todos juntos con los ganadores. Correcto. Entonces, nos pregunta... es esa misma, sí, la de la misma carta. Y dice Ricardo si hay un número determinado de ganadores o será dependiendo de la calidad de los escritos. Será dependiendo de la calidad de los escritos, definitivamente, y de hecho es algunos tips que les vamos a dar a continuación. Es muy importante cuidar la calidad de los escritos y bueno, los requisitos que también vienen aquí en el libro de CC de Escritores. Si hay un cuento maravilloso que cumpla con esto, que además sea... cautivador y que, bueno, sea apto para poder publicarse, es lo que vamos a hacer para la publicación de este libro. Así es. Todo lo que hablamos hasta ahora ya lo tienen en sus correos. Se les envió cuando se mandó el número de registro de cada uno. Ahora vamos a lo que de verdad creo que les debe interesar y es ¿qué es lo que mira el jurado? ¿Qué va a buscar el jurado del concurso de CCS Escritores? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Para eso, a los que tengan el libro a mano, los voy a invitar a que vayamos al libro de Conflictos, Creencias y Sueños, a la página 171. Es el reto 20. Realmente en las bases dice que el jurado va a mirar que apliquen todos los conocimientos que están dentro del libro, ¿no? Pero todos los conocimientos son como básicos. Todo escritor debe saber hacer un personaje, debe saber que tiene un destinatario, tiene que mantener un tiempo verbal y esto. Ahora, hay puntos que para mí son esenciales, que en el caso del libro resumen todos los retos, como es el reto 20, que es forma. Entonces, dice forma. Báñate todos los días. Haz que la apariencia de tus textos sea perfecta. Para ello, sigue las reglas de las buenas formas. Pulcritud, riqueza y naturalidad. Pulcritud. Obviamente, y hablando de la pulcritud, nosotros siempre, bueno... nos bañamos todos los días, ¿no? Y nos gusta oler bien, y nos gusta que nuestra pareja huela bien, que se lave los dientes, que
que esté guapo, ¿no? Que huela bien. Y lo mismo pasa con los textos. Cuando hablamos de pulcritud en un texto, el texto tiene que oler bien. Y cuando lo trasladamos al medio literario, tenemos que cuidar de manera cabal el tema de la ortografía. La ortografía es súper importante que se cuide, por eso la recomendación es que no manden el cuento en bruto, como lo tienen, sino que lo revisen con detenimiento, que incluso vayan a la RAE, si tienen dudas en algunas palabras, que las revisen con detenimiento y que las corrijan, porque es un tema que como jurado vamos a evaluar, que el texto sea pulcro, que esté limpio de errores. Así es. Así como se va a buscar el tema de la pulcritud, también vamos a ver que sea rico, ¿no? Que tenga riqueza en su lenguaje. ¿A qué me refiero? Nos hemos acostumbrado mucho al chat, ¿no? Al WhatsApp, al chat de Facebook, donde todas las palabras se mandan cortadas, donde siempre decimos lo mismo, y con K y cosas así, y caemos siempre en el uso de las mismas palabras. Cuando hablamos que un texto debe tener riqueza, es en la amplitud del lenguaje. Para eso les recomendamos usar un diccionario de sinónimos. Esto no significa que agarremos y busquemos, abusar, ¿no? A ver el sinónimo de casa y busquemos la palabra más complicada para casa. Tienen que ser palabras de uso conocido, palabras que sí se identifiquen tanto con el autor y en el caso de ser en un diálogo, que sean palabras que se relacionen a cómo hablaría ese personaje. Pero sí hay una realidad y es que el idioma español tiene más de 100.000 palabras y solamente estamos usando 1.000. Entonces, un tip para esto, fácil para saber si mi texto es rico o no en lenguaje, es que siempre a la hora de corregir miren cada párrafo y si en el párrafo estoy repitiendo palabras, una de las dos, o tengo que eliminarla o tengo que reemplazar la forma, ¿no? Cambiar la manera de decir para no repetir. Todo editor, a la hora de corregir un texto, una de las cosas que hace es eso. Si hay dos palabras iguales en dos líneas siguientes o en un mismo párrafo, pues una de las dos la debe eliminar, cambiar la forma, reemplazarla. Entonces, a esto nos referimos con el tema de la riqueza. También cuando le decimos que usen los sinónimos es porque hay palabras que no estamos acostumbrados a usar, pero que sí son más adecuadas para aquella idea que queremos transmitir. Entonces, no le tengan miedo. Si no tienen uno en casa, hay muchos en línea que son gratuitos, así que no hay excusa para no usar un diccionario de sinónimos. Y bueno, por último, ya vimos lo que fue la pulcritud, la riqueza y la naturalidad. La naturalidad, cuando ustedes ven a una persona que tiene operada toda la cara, todo el cuerpo, pues no es una persona natural. De pronto dices, se ve rara, no se ve bien. Y lo mismo pasa con los textos. Cuando nosotros tratamos de escribir algo que no somos, eso se nota. Y lo más importante del texto es que se ve natural, que no se vea forzado, ¿no? Y lo mismo decía Romy, o sea, yo quiero tener un texto que tenga mucha riqueza, bueno, voy a buscar sinónimos, antónimos, pero si abuso de esos sinónimos o abuso de un texto que queremos que se vea demasiado culto, demasiado ampuloso, pues eso se nota, no se nota un escritor natural. Entonces, el tema de la naturalidad es muy importante. Hay que aprender de los escritores grandes. En este punto es bien importante leer a los escritores grandes, es leer cómo es su ritmo, leer cómo ellos se expresan a través de las letras, porque de esa manera también podemos ir de alguna manera siendo más cultos a la hora de escribir y eso nos va a ayudar a ser un poco más naturales, a que no lo tengamos que forzar, sino que salga de forma natural. Les decía que estos dos retos que les vamos a hablar, como fue el reto 20, que es forma, y el reto 21, que es fondo, reúnen y en forma como resumen mucho de las herramientas, es porque son necesarias todas las herramientas. Por ejemplo, en naturalidad tú nombraste también lo que es ritmo. Eso, cuando vayan a la herramienta de ritmo, al reto que les muestra el ritmo, ahí les va a enseñar un ejercicio para poder detectar cuál es nuestro propio ritmo, cómo poder adquirir un ritmo parecido a ese autor con el cual me identifico. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Resumiendo, la forma lo tenemos en pulcritud, riqueza y naturalidad. Eso es algo que el jurado va a mirar
con ojo de lupa, ¿no? Y en cuanto a pulcritud, la ortografía es muy exigente el jurado con la ortografía. Así que, por favor, cuando hablamos de ortografía, no solamente es acento, B larga y B corta, ¿no? También son los guiones de diálogo, por eso tienen que ir al capítulo de diálogo y aprender a utilizar los guiones de diálogo. En diálogo les recomiendo que vayan también al video en el que hablamos de eso, porque ahí decimos incluso qué teclas usar según qué computadora tienen, porque muy importante. eso hay unos guiones específicos para escribir diálogos. Entonces, eso sería en cuanto al pulcritud. Vamos a responder algunas preguntas hasta aquí. Algunos que se conectaron tarde, les recomiendo que vuelvan a verlo luego, el video, desde el inicio, donde ya vimos el punto, por ejemplo, dice Daniel, si es igual que el concurso anterior. Bueno, eso lo explicamos al inicio, que no hay que enviar los retos, así que chécate el video desde el comienzo. Jesús Lastra nos pregunta, ¿cuántos participantes somos? Somos 222 participantes. Así que vamos a tener 222 cuentos, una gran convocatoria. Esperemos que todos lleguen a enviar ya el cuento en forma y bueno, y de ahí salga un gran libro final. Nos pregunta Mara, cuando escriba mi reto en computadora debo mandarlo al correo, nuevamente lo mismo. Correo, recuerde, ccsescritores.com. @esdiamante.com, @esdiamante.com, ahí pueden mandar cualquier duda que tengan en relación al libro y bueno, su cuento final, que la fecha, ¿cuál era? 14 de agosto, fecha límite, enviar el cuento. Pregunta Gino que dónde se inscribe. Gino, llegaste un poquito tarde, las convocatorias cerraron hace ya unos 10 días, tuvimos una convocatoria de 2 meses para el concurso, así que te invitamos a sí adquirir el libro, a ir viendo los retos y estar atento a las próximas convocatorias. Antes de pasar a fondo, quiero saludar a Karen. Karen Jurizzi es una de nuestras escritoras de Buscadores de Sueños, una de las ganadoras de la primera edición del concurso de Conflictos, Creencias y Sueños, así que... Creo que también está Manuel Alquicides. Hola, Manuel también nos saludó como al inicio. Y bueno, también algunos participantes de anteriores ediciones que me encanta verlos nuevamente y ver que sigan en esta carrera, ¿no? Que siempre es un seguir insistiendo y en un no rendirse, ¿no? Porque cada nuevo intento es un poquito más de crecimiento y de aprendizaje. Kate nos pregunta si los ganadores que no sean de México deben viajar a la premiación necesariamente. Kate, no hay una premiación oficial, la premiación es la publicación del libro. Una vez que se anuncian los ganadores, que se anuncian por Facebook, se hace el trabajo de edición de cada cuento con el autor, se hace un trabajo ya privado de editorial y de los autores. Luego que se publica el libro, se le envían los 50 ejemplares al domicilio a cada ganador. Ya el tema de la Feria del Libro, pues es algo que se habla en privado con los ganadores, pero no hay un compromiso del ganador en cuanto a que tiene que venir a México para poder recibir sus libros, no. Claro, no. Una vez que el libro se publica, los recibe en la puerta de su casa. Así es. Entonces vamos a un punto que también el jurado va a tener en cuenta y que yo creo, no sé si me dejas mentir, Yesid, pero creo que para mí es el punto más importante, no solo en el cuento, ¿no? En toda escritura. Totalmente. Este tema del fondo es para nosotros como editorial demasiado importante. El jurado va a poner mucha atención en este punto porque es nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra base, incluso la bandera también de este libro de Conflictos, Creencias y Sueños que escribió Carlos Cuauhtémoc. Nos gustaría que nos puedan acompañar, si tienen el libro, a la página 181, dice Reto 21, Fondo. Vamos a hablar brevemente de lo que es el fondo y es muy importante que nos quede claro porque si ya bien lo vimos, vamos a evaluar la forma, pero el fondo es crucial para poder escribir su cuento. Entonces, Romy, si nos acompañas a leer brevemente lo que dice al inicio, fondo. Fondo, deja al lector mejor que como estaba. Has escrito sobresalientes por su fondo. Para lograrlo, concéntrate en esto. Procura brindarle siempre a tu lector una experiencia entretenida, emocionante y, al final, inspiradora. Cuando nosotros escribimos, tenemos que lograr generar una emoción al autor, al lector. Si nosotros como escritores no logramos que nuestros lectores
queden mejor que como estaban, entonces nuestro texto no tuvo sentido. Me gusta mucho un párrafo que está más abajo, que es una joya, quiero que la escuchen. Dice: amigo, tú también tocas a la gente con tus manos, con tu ejemplo y ahora con tus palabras escritas. Vuélvete cuidadoso, vigila la calidad de tus dádivas, asegúrate de que tu toque al escribir deje al lector mejor que como estaba. La joya aquí que vamos a evaluar es que cuando alguien lea tu cuento, tú dejes mejor al lector que como estaba. Si estaba aburrido, lo entretuviste. Si estaba deprimido, le diste una palmada en la espalda, una huella, le dejaste algo que lo hace seguir adelante. No tenemos que hacer un texto de superación personal para dejarle una huella a las personas. Tu texto puede ser tan entretenido, tan conmovedor, tan emocionante, tan inspirador, que puede lograr que la persona diga: wow, este cuento me cambió, este cuento me dejó algo para hacer la diferencia. Sí, los grandes escritores logran eso, ¿no? Logran tocar al lector, conmover al lector y dejarlo mejor que como estaba. Como dices, no se trata de hacer un texto de superación. Puede ser un texto, un thriller, puede ser de terror, puede ser de suspenso, puede ser de comedia, de amor, de fantasía. Bueno, en Buscadores de Sueños tenemos de todos los géneros, porque han abordado todos los géneros. Creo que terror es el único que no han abordado. Pero aunque hay uno, sí hay uno de suspenso. Y hay uno que da terror, ¿no? Pero el tema es que mi texto no lo deje peor. O sea, si yo escribo un texto y el lector después de leerlo se quiere suicidar, ¿qué sentido tuvo? ¿O qué cumplí yo como escritor? ¿Para qué publico, no? O si después de eso mi lector quiere agarrar y cerrar y no volver a leer nunca más, porque dice, es horrible leer, pues no tuvo sentido escribir. O que se duerma, porque tu cuento está súper aburrido, pues ¿qué sentido tuvo haber escrito, no? Es una cuestión de buscar con todo el corazón, con toda la pasión, con toda la conciencia, que cuando yo termine de escribir ese cuento, cuando la persona termine de leerlo, quede mejor que como estaba antes de haberlo leído. Mira, uno puede empezar a escribir por sanación personal, porque quiere llevar un diario, porque tiene ganas de distraerse y contar sus historias, pero cuando ya quieres asumir la literatura como escritor, dejas de importar tú. Y es algo que lo dice todo el libro, y es que el que importa no es el escritor, sino el lector. Entonces, no van a escribir para sentirse bien ustedes o para decir qué bonita es mi vida, o qué, van a escribir para provocar algo al lector. Y para provocar algo que lo deje mejor al lector. Eso creo que es lo más importante, y algo que resalta Carlos en el libro, una frase de Oscar Wilde que dice: el artista es el que crea cosas bellas, da a conocer el arte y ocultar al artista. Es la meta del arte. Eso es lo que buscamos, ¿no? No lucirnos nosotros como autores, sino lucir la obra, crear algo único, algo eterno, algo que el lector... quizás no se acuerde más la historia, pero siempre se acuerde que le dejó un buen sabor, un buen momento, una buena sensación, que lo movió a algo, ¿no? Como todos, como lectores hemos vivido esa experiencia. Están esos libros que nos han marcado porque su lectura fue un momento único. Y un tip, bueno, es que ya que ustedes hayan creado sus personajes, ya que tengan la historia, el que sus personajes tengan un cambio, aprenda de sus errores, viva una circunstancia que al final nos deje conmovidos. Eso puede ayudar a que nosotros como lectores aprendamos algo. No necesariamente tienen que decir, haz esto. Simplemente viendo lo que vive el protagonista de una manera intensa, de una manera divertida o conmovedora, entusiasta, profunda, automáticamente siempre dejas algo en el lector que te leyó. Entonces, eso, bueno, es un tip. Lo van a ir experimentando mientras vayan leyendo los retos y van a ir teniendo como muchos consejos que da Carlos Cuauhtémoc, porque aquí, bueno, tiene 25 retos, pero realmente él nos confiesa que son sus secretos como escritor. Entonces, es una joya que ustedes se empapen del libro y aprendan esos secretos que les van a ir ayudando a darle vida a esos personajes y a ese cuento y a esa historia que quieren plasmar.
Hay algo, no vamos a desarrollarlo hoy aquí porque es un tema muy largo, sí, pueden verlo en los videos ya desarrollados, pero que les recomendamos para iniciar el cuento, o los que ya lo iniciaron, por lo menos traten de adaptarlo ahí para no perderse y para ver que realmente tiene la forma y tiene la estructura correcta, es que vayan al punto de estructura, ¿no? Ahí les va, en ese reto, pues van a ver un poquito cómo plantear bien el cuento para que nunca caiga, ¿no? Para que no pierda fuerza, para que sea un cuento donde al lector lo puedan llevar de la mano hasta el final y al final pues puedan darle ese golpazo que lo deje pegado como autor y a ustedes a su historia, ¿no? Totalmente. Nos pregunta Brandon, ¿cómo puede leer los cuentos del concurso anterior? Bueno, Brandon, el libro de Buscadores de Sueño está en todas las tiendas digitales, los puedes descargar en libro electrónico, en Amazon, en Google, en Kobo, en iTunes, o también lo puedes pedir en Amazon, y bueno, tienen el servicio de Amazon Impresión Bajo Demanda, donde ellos te mandan el libro impreso a tu domicilio, entonces tienes muchas maneras de adquirirlo, o también, bueno, si eres de la Ciudad de México, lo puedes comprar en nuestra tienda en línea, Editorial Diamante, y hay algunos países donde ya está el libro, entonces si nos orientas un poquito en dónde te encuentras, podemos ayudarte a que lo encuentres con facilidad. Lex dice, ayudar a un suicida a cumplir sus metas, qué escritor más poderoso, que está bromeando. Bueno, no voy a dar ejemplos porque sí ha pasado, no quiero dar los títulos porque a mí no me gusta promocionar aquella literatura que no deje al lector mejor, pero quiero que ustedes como participantes y como escritores, ¿no? Porque si se metieron en este concurso es porque realmente se sienten escritores, quieren ser escritores, es que asuman la palabra como algo poderoso. Entonces, todo lo que yo escribo, tengo que ser responsable de ello, y si va a ser algo que va a leer a alguien más, pues tiene que ser algo que a la otra persona pues le haga bien, lo deje mejor. Así porque las palabras son dardos, ¿no? Dice un prócer por ahí, y bueno, que esos dardos sean suavizados, ¿no? No, la idea no es ir haciendo daño o ir buscando aburrir. El solo hecho de aburrir a un lector y que ese lector no quiera leer más, pues es un gran daño. Así que la palabra tiene poder, así que sí, Lex, te digo, se puede ser un escritor muy poderoso con el solo hecho de perder a un lector por aburrirlo. Así es. Entonces, por aquí sería todo. Esto es un poquito de resumen. Tratamos de darle por lo menos los tips más principales. Si tienen dudas de algún reto, como saben, lo pueden escribir al correo ccsescritores@esdiamante.com. Lo tienen todos en sus correos, se les envió en las instrucciones. Y ahí pues podemos ver en detalle algunos puntos, como Jesús nos pregunta algo, pero ya más de gramática, podemos verlo ahí por medio de correo. Y Leticia, esta sí es interesante, para que todos la sepan, dice si puede utilizar frases originarias de su país. Cuando uno trabaja frases originarias, tiene que ser que el personaje lo amerite o la historia la amerite. Y si es algo muy propio, por ejemplo, que utilices una palabra que en ningún otro lugar se conozca, tienes que ponerle un numerito y una nota al pie para poder aclarar a todos los lectores. Piensen que nuestro público es todo habla hispana, ¿no? Y bueno, si llegara a traducciones más, pero no podemos quedarnos chiquititos. Entonces, si el personaje amerita que hable en una lengua originaria, por supuesto que tiene que hacerlo, pero deben poner en nota de pie la aclaración para que todo el lector pueda saber de qué estamos hablando. Lick Brandon, que eres de Santa Cruz, ¿dónde puedes conseguir el libro Buscadores de Sueños? Por favor, déjanos un correo ahorita en los comentarios para que nosotros te mandemos nuestro distribuidor, la dirección y puedas conseguir el libro. Pero también te recomiendo mucho hacer uso de la tecnología. Como te dije, tenemos tanto este libro, Conflictos, Creencias y Sueños, como el libro de Buscadores de Sueños en todas nuestras plataformas digitales. Y bueno, no olviden las fechas límite para la entrega de cuento. Recuerden que es el 14 de agosto de este año. Tienen que entregarlo 14 de agosto, no se les olvide. Vamos a anunciar los ganadores el 3 de septiembre, es martes 3 de septiembre a las 6 de la tarde, hora México. Entonces, ese día vamos a hacer una transmisión en vivo y vamos a anunciar a los ganadores. Así que estén muy pendientes, no se les olvide la fecha de entrega de cuento, porque como dice Romy, no va a haber prórroga. Y con la convocatoria tan grande que tenemos, con más de 200 escritores de diferentes países, entonces pues vamos a ser muy justos en ese sentido con nuestras bases. Así es, así que no tengan miedo, no hay malas historias, no hay
no hay eso de que dice, no, todo se ha escrito, todo se ha contado, mentira. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, cada uno de ustedes tiene su propia voz, así que atrévanse a buscarla, atrévanse a volcarla en el papel. Nosotros estamos aquí hambrientos de nuevos y grandes escritores. Y bueno, la Editorial Diamante con las puertas abiertas para recibirlos a formar parte de esta gran familia. Y bueno, buena escritura a todos y mucha suerte. Les mandamos un abrazo, que tengan excelente tarde y a escribir. Hasta luego. Y una cosita más, para todo México, muy feliz Día de las Madres a todas que mañana están celebrando su día. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.